Bueno, tenemos ahora unos minutos para el debate. Más o menos los coloquios virtuales pues tienen el mismo esquema que los presenciales. Y quizá antes de que nos vayamos al descanso, Mariela, podríamos aprovechar de hacer la foto de grupo, ¿eh? Pero primero tenemos el debate. Entonces, bueno, pues ahora estamos todos con los micrófonos silenciados, pues el que quiera intervenir se activa el micrófono y plantea la pregunta pues para Fernando o para Victoriano. Vale. ¿Se me oye? Sí. Yo tengo 3 cosillas breves para Fernando y una para Victoriano. Para Fernando, hay que poner un acento que he visto en tu PowerPoint que tenías lucido, se leía lucido e intervalo. Hay que poner lúcido e intervalo, porque lucido es rozagante y lozano y lúcido es que no le falla la cabeza, y es lo que se decía de los locos con lúcidos intervalos, que estaban locos pero tenían algunos trozos de sentido común, lúcidos. Y lo de matacandelas es que había una expresión, no sé exactamente si era una modalidad de la excomunión, pero sí había una expresión que era excomunión a matacandelas, porque en la ceremonia de la excomunión, cuando se proclamaba la excomunión, se cogían una serie de candelas y se apagaban en agua, como un símbolo de la muerte de la luz que gravitaba sobre el excomulgado. Y la última cosa es que yo de Fred de Armas, pues que es muy amigo y muy amable, pero todas las lucubraciones que hace de astrologías, de subversiones y de relaciones, pues son como las fantasías de los astrólogos de la época, que hay que justificarlas y es muy difícil de justificar. Y a propósito, por ejemplo, de este Benjamín de la Luna, hay también un rasgo muy curioso de la crítica posmoderna, que es a la vez, pretende ser multidisciplinar y sin embargo es muy reducida, porque es para mí muy inverosímil que cuando digamos, un descubrimiento científico o un instrumento como el telescopio pues se haga más común, pues los poetas se pongan a hacer cosas teniendo en cuenta las cosas del telescopio. O el libro de Patricia Marshall sobre las corporalidades y la escena en Calderón, donde todo lo ve a través de las anatomías de Vesalio. Como Vesalio hace el libro de la fábrica del cuerpo humano, pues Calderón se pone a escribir a través de las anatomías de Vesalio. Cosa que, por cierto, interpreta mal, porque interpreta a Vesalio como un ejemplo del caos del cuerpo, cuando Vesalio el cuerpo lo pone como un ejemplo de perfección y armonía. O sea que esto de que un determinado medio o instrumento científico vaya a caracterizar toda la literatura o gran parte de la literatura o de los poemas de los poetas, pues yo no sé, yo creo que a Pantalón de Rivera pues se habría enterado del telescopio, desde luego le parecía muy interesante, a lo mejor hacer referencias, pero claro, enfocar todo eso por ahí yo creo que es más razonable lo que has dicho de hacerlo como literatura cómica, jocosa, un poco satírica, no del todo, porque el vejamen tiene su control, y es uno de los casos curiosos en los que la burla está más o menos controlada y aún así es peligrosa, como Pellicer pues intuye. Y en cuanto a Victoriano, pues yo no sé hasta qué punto esos juegos con los nombres serían crítica a las casas nobles. Yo recuerdo que hay toda una tradición en donde el zapatero se llama sastre o el botero sastre del vino, el zapatero zapata y todos esos. En la premática de las cotorreras, todas las cotorreras se inventan nombres y se rebautizan y se confirman y entonces todas se llaman con apellidos nobiliarios. No creo que cuando Quevedo dice que las cotorreras se apellidan pues Guzmán, Enríquez y todo eso, esté haciendo una crítica o una... entre otras cosas porque algunas de las casas les caerían mal a ciertos escritores porque no habrían cumplido sus expectativas de mecenado o lo que sea, pero no todas les podían caer mal. Yo dudo mucho que un escritor de la época fuese una especie de revolucionario antimonárquico y antinobiliario,
así en bloque. Yo no sé, habría que ver esto más detalle, porque estos juegos con Cabrera, Acuña, el que, no sé si eso tendría mucho de crítica o de juego ingenioso onomástico dentro de la agudeza onomástica de la que habla Graciani y que practican muchos otros poetas. Entonces, o todos son enemigos de estas casas, o es un mecanismo tópico ingenioso y cómico, no demasiado complicado tampoco. Yo no, vamos, yo si fuera el duque de Osuna creo que no me sentiría aludido por los juegos de los girones. Yo no he dicho que fuera un ataque ni que se considerara a López de Úbeda enemigo de todas las casas nobiliarias a las que cita en el este. Pero es muy curioso que desde ya don Francés de Zúñiga haya un interés por parte de los bufones en colocarse al mismo nivel que los nobles o rebajar los nobles al mismo nivel de los bufones. Ya, pero el bufón, Por el bufón es un personaje de la corte. No, espera un momento. El bufón es personaje de la corte, entonces no va a hacer burlas sobre los zapateros, sino sobre los zapatas. Me parece que tú ves muchas tertulias literarias de televisión donde se suele interrumpir a uno cuando está en posesión de la palabra. A ver si mejoramos un poco, en fin, la práctica. ¿Qué enemigo del debate científico eres? Sigue. Repito, y no me doy por aludido por esa última frase. Repito, en esta literatura de bufones es muy común hacer esto, es decir, el propio, viene del estilo de los bufones, pero por ejemplo, en el Guzmán de Alfarache también, en un momento determinado, la suegra de Guzmán, la madre de Guzmán habla de cómo su madre había tenido relaciones con un miembro de la casa de Guzmán y por eso le había dado el apellido, aunque vete tú a saber quién fuera realmente el padre del personaje. Me parece que no es que sea una crítica, porque al fin y al cabo los bufones dependían para su vida y para su supervivencia de los regalos y de las que recibían por parte de tanto del rey como de las casas nobles, pero sí era una forma de crítica social, en cierto sentido. Y que algunos nobles no se lo tomaban muy bien estas críticas, viene puesto de manifiesto por el hecho de que a don Francés de Zúñiga, en el momento en que pierde la protección del emperador Carlos V, lo matan. No está muy claro quién fue, pero lo matan. Por tanto, algo de inquina y algo de tomarse en serio algunas de las cosas que decían estos bufones también lo hay. Pero no quiero discutir más. Una apostilla nada más, porque aun cuando no quieras discutir, hay cosas que discutir. Es que estás mezclando la burla que un bufón hace a los nobles, como Francesillo de Zúñiga, que se pone a burlarse de los nobles, incluso del emperador, etc. Y otra cosa es que se burlen de un zapatero que se hace llamar Zapata o de un don nadie que se coloca un nombre nobiliario. Es diferente. En un caso la burla es al noble y en otro caso es al don nadie que se presenta como noble. En el caso del noble la burla es peligrosa, porque aunque pasa como en los vejámenes, que tú te puedes burlar del colega y está aceptado, pero si te pasas de la raya, entonces la burla se convierte en algo ya agresivo. ¿Qué es el gran problema de la burla? Pues yo me he dado cuenta, por ejemplo, que es que casi siempre se realiza la burla desde el emisor, pero no desde el receptor. Y como es imposible saber qué efecto va a tener la burla en un receptor, porque además ese efecto cambia con las circunstancias de tu propio humor, si yo te hago una burla y estás de buen humor, pues no te parecerá mal, pero como estés de mal humor por alguna razón, o porque, en fin, mil circunstancias, yo la burla se convierte en algo agresivo. Es peligroso hacia el noble, pero en los casos que has citado tú no eran realmente burlas a nobles, sino a gentes de medio pelo o de ningún pelo que se hacen llamar como los nobles. Creo que son diferentes cosas. Puede haber algún contacto, pero no es lo mismo. Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo.
Tenía algo que comentar a propósito de lo que hablaban. Existe ese factor de los límites, ¿no? De los límites de la burla, a propósito de lo que señalan, y quería recordar simplemente que el vejamen de Pantaleón acaba con una frase que dice: esto se haya dicho en burla, ¿no? Como decir, aguanten, ¿no? Porque esto es parte del juego y allí se acaba, ¿no? Otra cosa a propósito de lo de la censura, y esto también creo que da para una reflexión, es lo siguiente, ¿no? Realmente hay cosas que para nosotros debían ser censurables que no lo eran. ¿Qué es lo que puede pasar con la lectura que quizá tiene también de Armas, ¿no? Que él está encontrando cierta subversión y cierta cosa disidente en algo que quizás estaban aceptando de buena gana porque quizás, en fin, por el registro burlesco, ¿no? El texto tiene varios pasajes eróticos que parecían no importarle a nadie, ¿no? Aparentemente. Y a veces cuando uno ve las censuras que hace la Inquisición a Don Quijote, hay pasajes que para nosotros, digo, gente del 2020, son detalles teológicos que pasan desapercibidos, ¿no? O que pasarían desapercibidos si no viésemos esa nota de la Inquisición de cambiar tal cosa o matizar esta otra, ¿no? Así que quizás esa también es otra cala que hay que ver, que es lo que para la gente es censurable y lo que puede pasar, que no necesariamente coincide con nuestro gusto actual. Bien. Hay que tener en cuenta que la censura no era... no acertaba siempre. Henry Kamen cuenta cómo en Italia no se podía leer a Galileo Galilei, pero en España sí, porque estaba en un tomo, en un volumen que se había publicado y se había pasado, y por tanto en España se podía leer a Galileo Galilei, mientras que en Italia estaba prohibido por la censura. Y estas cosas pasaban también. No es uniforme, es verdad. Hay alguna... Recuerdo algo de Tinghausen que decía que Quevedo había leído a Galileo, pero simplemente no lo decía por escrito, algo así, o lo decía en su correspondencia privada. Bueno, acuérdate de la biblioteca que tenía el conde duque de Olivares, donde había muchos libros que estaban prohibidos por la Inquisición, pero él tenía bula para poder tener acceso a esos libros, y supongo que Quevedo de otros nobles también tendría acceso, y él mismo pues podría conseguir ciertas bulas para leer ciertos textos que estaban en el índice de libros prohibidos. Hay muchas fisuras entonces, sí. Muy bien. ¿Tenemos alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Sí, Francisco, me parece. Ahora que mencionaban lo del receptor, estas burlas, estos vejámenes, ¿estaban pensados para qué público? ¿Eran elitistas o eran auténticamente populares? ¿Dónde se ubicaba el blanco, digamos, el objetivo? El vejamen de Pantaleón es leído en la academia literaria que era promovida por un noble. Era un espacio de encuentro de poetas que buscaban un patrón, un aristócrata que los protegiera. Y entonces era un ambiente de intercambio de bienes culturales o de capital cultural, como se dice ahora, ¿no? Es decir, tienes a poetas que quieren hacer una carrera en la corte y tienes aristócratas que van porque quieren ser cultos y participar un poco de las novedades, ¿no? Y el texto surge en ese marco, ¿no? En un espacio privado en el que por eso muchos de los chistes son chistes hasta cierto punto personales, ¿no? Por ejemplo, se le dice a alguien que es sifilítico, se le dice a alguien que tiene orejas grandes, se le dice a alguien que es afeminado, etc., ¿no? Son chistes dentro de ese círculo, ¿no? Luego se ha publicado, claro, pero su origen estaba en un espacio semiprivado. Bueno, lo que dice Pellicer cuando publica las poesías de Anastasio Pantaleón, dice que ha cambiado muchos nombres y muchas pistas porque aquello que se admite
en el marco reducido de un salón de amigos, de una tertulia de poetas amigos entre sí, más o menos, no era tan aceptable sacarlo al teatro público que lo pudiera leer cualquiera. Entonces también eso es una cuestión, porque no es lo mismo que lo lean los amigos con los que aceptas esa burla, que en principio no es malintencionada, aunque puede serlo, porque es muy normal que el que tiene algún motivo de inquina haga una pseudo burla, pero en el fondo agresiva, pero en general es aceptable, pero sacarlo a la gran plaza, al gran teatro del mundo, pues ya no. Por eso cambia los nombres y los sustituye por referencias que al público en general no permitan saber a quién se dirige la burla. Es interesante lo que comentaba, me parece que eras tú, Ignacio, lo que comentaba antes del receptor, cómo recibían los nobles o las personas objeto de burla por parte de los bufones, cómo las recibían. Es decir, sabemos de algunos que sí no lo recibían muy bien por consecuencias que tuvieron con posterioridad. Se cuenta de un bufón italiano de la corte papal que en un banquete se subió encima de la mesa y empezó a dar bofetadas a todos los nobles que estaban allí y a todos los prelados que estaban allí sentados en el banquete, y cuando salió por la noche para de regreso a su casa fue asaltado y le cortaron las manos. Es decir, que sí sabemos que había momentos en los que determinadas burlas no eran muy bien aceptadas por las personas a las que iban dirigidas. En otros casos, si el bufón gozaba de la protección de alguien importante, en el caso del emperador, no se le tocaba porque eso era incurrir en la ira o en el enfado del propio emperador. Pero eso es igual que ahora, tampoco hay que... Si tú ahora te hacen una broma en cierta reunión, puede que no te importe mucho. Si te la hacen en una reunión social delante de, no sé, de autoridades o de tus jefes o de tu mujer o de tu marido o de tus hijos hay un pasaje de los gemelos Karamazov en donde le tiran de la barba al capitán que llaman barba de estropajo delante de sus hijos. Es una escena muy, muy patética porque Dmitri Karamazov, que es un tipo instintivo, le hace esa burla y no se da cuenta que están los hijos pequeños del capitán vejado delante, y eso eleva la burla a un grado insoportable de patetismo y absolutamente intolerable, mientras que esa misma burla hecha a un colega de milicia no tendría ninguna importancia. Entonces, claro, ese es el gran problema de analizar la burla, los efectos. Ahora que mencionaban a Kundera, esta novela de Kundera, La broma, que a un funcionario de bajo rango del partido le cuesta su carrera porque hace una broma acerca del partido, digamos, pero de lo que estamos hablando ahora, aparte de esta historia del corte de las manos, digamos, no tenía mayor implicancia en relación con la vida pública y con la vida misma. Nadie ponía en riesgo su vida o su carrera por construir este tipo de textos, ¿no? En eso estamos, ¿no? Bueno, don Francisco de Zúñiga no estaría muy de acuerdo con eso, porque lo mataron por las burlas que dio en O sus sea, textos. hay de todo. Hay de todo, como Motica. Villa Mediana. O Villamediana también, claro. Quevedo, que según Quevedo lo matan por la mala lengua que tenía Villa Mediana. Y a Quevedo lo metieron en la cárcel probablemente por la mala lengua. Bueno, pues yo creo que hemos tenido un buen turno de debate.